Así que en este marco nos encontramos en un sistema educativo y en una escuela con desafíos enormes. La idea es pensar entonces cómo hacer para cumplir con estos desafíos, cómo hacen las escuelas y las aulas, si querés Lu, a la otra, para desarrollar estas habilidades en nuestros alumnos. Hay miles de estrategias, miles, las que ustedes usan, desde las más tradicionales hasta las más modernas, pero particularmente, fíjense ahí, elegimos una imagen, los pelos parecen los míos y los de Lucy, parece, pero es esta idea de que a veces nos quedamos buscando cómo hacemos, bueno, hay muchas estrategias, a veces creemos que son cosas muy sofisticadas las que tenemos que hacer, y quizás a veces es mover una silla, buscar una cosa chiquitita distinta. Para nosotros, una forma de poder generar estas habilidades en los estudiantes tiene que ver con la estrategia de ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Si ustedes indagan en bibliografía, van a encontrar distintas definiciones. De hecho, algunos no dicen qué es, dicen ABP. Nosotros decimos que es una estrategia metodológica más, ¿sí? Una estrategia más que la puedo combinar con las que estoy usando, porque si no pareciera que de repente tenemos que cambiar todo nuestro sistema y decir, bueno, ahora todo es ABP. No, es una más que tiene particularmente beneficios muy grandes, que consiste en enseñar mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Y es valiosa porque genera aprendizaje significativo, pero por sobre todas las cosas permite, por solo usarla, el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias. También nos gusta mucho con Lucy utilizar esta paradoja de el paraguas del ABP, porque bajo el nombre de aprendizaje basado en proyectos hay un montón de estrategias que nosotros usamos que parecieran que no son aprendizaje basado en proyecto y que lo son. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en servicio, ¿sí? Hacer proyectos de investigación, realizar estudios de casos, realizar proyectos de desafío de diseño, explorar con preguntas, tomar posición respecto a un tema. Todo esto forma parte del gran paraguas del ABP, que nos gustaría ejemplificar de qué manera, si nosotros vamos usando la estrategia, cómo se plantearía, porque todos coinciden en un desafío o en una situación problemática con la que arranca nuestra clase. Lucy, por ejemplo... Fíjense que si trabajamos con aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, el problema podría ser cómo podemos solucionar el problema de los basurales a cielo abierto. Ahí tienen un problema, se aborda con ABP, van a ver un poco con el caminito que nosotros a nuestro criterio sirve, pero bueno, ahí estaríamos abordando un problema. Aprendizaje basado en servicio podría ser, el problema podría ser cómo enfrentar el problema de la falta de vivienda, porque ahí ya estás buscando un servicio para la comunidad. Proyectos de desafío de diseño, cómo realizar una campaña para aumentar las donaciones de sangre, por ejemplo. Ahí tenés que diseñar, usas el thinking design y demás. Exploración de una pregunta abstracta. ¿Qué significa ser héroe hoy? Por ejemplo. Proyectos de investigación. ¿Es buena el agua que consumimos? Fíjense que son situaciones problemáticas que desencadenan un proyecto que se puede abordar de distintas maneras. Nosotros le vamos a proponer un posible camino para hacer. ¿Sí? ¿Sigo, Ivana? Sí, en realidad, si avanzamos a la otra, Lu, lo que está comprobado es que esas 4 habilidades básicas que les nombramos hoy son las que instantáneamente, en el momento en que arrancamos con aprendizaje basado en proyecto, un estudiante las adquiere. Si hacemos, nosotros le vamos a mostrar 2 rutas, una ruta simple y después una ruta extensa de los paso a paso de cómo trabajar ABP. Pero siempre sabemos que cuando trabajamos en ABP hay un desafío, ¿sí? Ahí aparece la resolución de problemas, que era la primera habilidad,
Frente a ese desafío, los estudiantes tienen que investigar, ahí aparece la segunda habilidad, búsqueda de información. Luego de investigar, tienen que crear con esa información, ahí aparece la otra habilidad, procesar la información, y la más valiosa que tiene ABP es que hay que saber comunicarla. Entonces, desde el mismo momento en que nosotros decidimos trabajar con esta estrategia, las 4 habilidades están inmersas en los pasos que vamos haciendo. Siempre va a haber un problema que le va a requerir a un estudiante ir a buscar información, va a tener que saber qué hacer con esa información, pero por sobre todas las cosas va a tener que saber comunicar la resolución. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Sí. ¿Cómo se arranca entonces? ¿O hay un requisito previo para trabajar con ABP? Todos los que nos dedicamos, todos los que trabajamos en aula, sabemos que al principio hacemos un diagnóstico con nuestros estudiantes, ¿sí? Es como que al inicio del ciclo lectivo tenemos que tener un diagnóstico real de quiénes son nuestros estudiantes. Cuando trabajamos con ABP, el diagnóstico es una herramienta clave que incorpora algunos elementos más que nosotros tenemos que rastrear de nuestros estudiantes. El primero es agregar en nuestro diagnóstico datos del contexto, o sea, de la realidad y la localidad en donde viven nuestros estudiantes. Si hay algún problema en esa localidad, si hay industrias, ¿dónde viven estos estudiantes? ¿Cómo es esa ciudad? ¿Qué problemática los afecta? Otro dato importante que tenemos que hacer en este diagnóstico es lo que algunos autores llaman el escáner de intereses y habilidades. Fíjense qué interesante la palabra escáner. ¿Sabemos qué habilidades tienen nuestros estudiantes cuando inician el ciclo lectivo? ¿Qué les gusta hacer? ¿Con qué se sienten más cómodos? Entonces ahí tenemos que generar algún tipo de pregunta también para detectar intereses, talentos, si le gusta hablar en público, si le gusta usar la tecnología, si le gusta hacer presentaciones, si le gusta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque después van a ver que cuando nosotros trabajemos con ABP hay distintos roles. Entonces, si yo ya tengo un diagnóstico inicial con este escáner, voy a saber cómo poder agrupar. Y lo más importante, tengo que tener muy, muy claro, ¿sí?, qué quiero enseñar a lo largo de este año para ver si algo de mi planificación tiene que ver o se puede ajustar con o algún interés de los estudiantes o con la realidad de la escuela. Por ejemplo, digo una cosa repuntual, la quema en las islas, ¿no? Eso afectó a algunos a la comunidad de algunos de nuestros estudiantes. ¿Hay algo en mi planificación que se pueda vincular a eso? Porque ese tema ya va a tener un hito más fuerte que otro, porque lo escaneé en función a algo que afecta de verdad a nuestros estudiantes. ¿Se entiende entonces? Partimos de un diagnóstico profundo que me permita tener herramientas reales de conocimiento de nuestros alumnos y del contexto en el que viven nuestros alumnos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, Lucy, hacemos un momento metacognitivo. ¿Qué es esto? A ver. Nosotros queremos instalar el concepto de metacognición, que en realidad es, digamos como una parte central de lo que es trabajar por ABP. Lo que pasa es que generalmente cuando ustedes lo lean, lo estudien o lo vean, van a ver que aparece como parte de la evaluación y que aparece como al final de todo el proceso. Y la verdad que los momentos metacognitivos deberían ser cortes a lo largo de la clase o a lo largo del proyecto, en determinados momentos donde nosotros necesitamos que cada uno se mire a sí mismo, porque miren qué es la metacognición. La metacognición en dibujo es muy gráfico. La metacognición es pensar en cómo pienso, pensar en cómo aprendo. Entonces, eso es importante que yo lo vaya haciendo en determinados momentos y no solo al final del proceso, porque si no me pierdo la riqueza del proceso justamente. Bueno, la metacognición, si vamos a ver la definición, viene desde la parte del constructivismo cognitivo, pero no vamos a entrar ahora en eso. Lo que nosotros queremos ahora es hacer un ejercicio de metacognición para que ustedes vean y comprueben lo necesario que es esto. En este momento, por ejemplo, nosotras creemos que ya abordamos cierto marco teórico, ciertos
bagaje de contenido, y queremos saber qué es lo que quedó o qué es lo que en su cerebro está dando vuelta de todo lo que aprendimos. Entonces le vamos a proponer esta estrategia metacognitiva. Se puede hacer con los chicos, se puede hacer con las 3 preguntas, se puede tomar una sola. Nosotros en este caso les proponemos pararnos acá y pensar en todo lo que escucharon hasta ahora. Y que puedan completar esta frase. Me sorprendió saber qué, me gustaría indagar más acerca de, lo más interesante hasta ahora es. Bueno, como somos pocos en realidad, vamos a aprovechar y el que se anime, ¿te parece, Ivana? Sí, sí, abrimos sí. el micrófono y desarrolla la que quiera, no necesariamente las 3. Algo, lo más importante que le está trayendo Lucy es esta idea de que a lo largo de la clase nosotros no tenemos que esperar al final para comprobar qué aprendieron nuestros estudiantes o para que ellos se den cuenta de lo que aprendieron. Tenemos que ir haciendo pequeños cortes que digan, a ver, hasta acá, vamos, rebobinemos qué aprendimos, después seguimos, y es lo que estamos haciendo ahora. Como tenemos un trayecto largo, de las 3 preguntas, quién quiere o elegir alguna, o las 3, muy breve de lo que vimos al principio hasta acá? ¿Quién se anima? A ver, Fabio. Y después Lucía, muy bien. Bueno, lo que más me encantó saber es que los ABP, que ya empezamos a practicarlos hace algunos años en la escuela, no todo el tiempo, pero quizás 2 o 3 en el año por grado, Bien. es que es lo mismo que un viaje. Soñar, vivir y recordar. Eso me encantó, me sorprendió. Bien, Me bien. gustaría indagar más acerca de ejemplos. Así que me tengo que leer ese libro que acaban de escribir. Ejemplos, super ejemplos concretos que las señoritas puedan mirar y decir, ah, esto, listo, se me ocurre esto. Eso me encantó. Y Bien. lo más interesante hasta ahora es que esto que dicen ustedes de cortar con los niños, preguntarles sobre el interés, es una cosa preciosa para hacer en febrero, mes del director y los maestros, con los maestros. ¿Qué les gusta? ¿En qué se sienten más cómodos? ¿Qué área les recontraencanta? Eso es lo que a mí me parece hasta ahora. Bellísimo, Fabiola. Eso es clave, Fabiola, es clave porque por más que vos le impongas un proyecto al maestro, si el maestro no está motivado, no sirve. Inclusive, como directora, o sea, vos tenés que tener claro que el proyecto tiene que, sobre todo, motivar al docente. Enamorarlo. Si no va por ahí, cambia el proyecto porque la habilidad el chico la va a desarrollar con este o con otro proyecto, pero con un maestro motivado. Si no, no sirve. Me encantó. Bien, Fabiola, 10 felicitados. 10. Muy bien, ¿alguien más que se anime? A ver, Lucía, que es estudiante, es interesante ver a ella, qué le pasó con esto. Desmuteate, Lucía. Sí. Lo que más me interesó fue saber lo que significaba ABP, porque yo no sabía. Bien. Me gustó que dice que es enseñar mediante proyectos. Bien. Y voy a investigar un poco más porque me gustó. Y también me gustó lo que dijo, que dice, la educación vive desafíos. Bien, bien, muy bien. Después le vamos a dar a tu profe el libro para que lo tengan ustedes, ¿sí? Así te interiorizás más, ¿sí? Que tiene ejemplos, buenísimo. Uno más, se anima uno más a este corte metacognitivo. ¿Yo puedo? Mavi, Sí, muy bien. ¿Cómo va? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien, ¿ustedes? Un placer. Bueno, Mavi. Bueno, en mi caso, yo soy profesora universitaria, así que me gustaría indagar más acerca de cómo aplicarlo, porque hablando de esto último, digamos, de conocer el contexto de los alumnos y los intereses y demás, si bien se va dando a lo largo de cuatrimestros y es anual la materia, no se hace tanto hincapié, porque o sea, son adultos. En realidad son adolescentes, porque son chicos, la mayoría. 19, 20, 23, el más grande, pero digo, me gusta la idea de empezar desde este lugar. Bien. Y me interesa, leí el libro y me encantó, lo saben. Entiendo que esto tiene que ver con pausas atencionales también, no sé si me mezclo, pero
Hice un montón a lo largo del libro porque hay muchas. Bien, bien. Pero bueno, me encantó. Me gusta, lo que más me interesa es esta parte, digamos. Gracias, Mavi. Bien, seguimos y Mavi nos dio pie a otra herramienta que ella nombró, ¿sí? Lo que hicimos recién es corte metacognitivo, parar para revisar lo que aprendimos. Pero también en nuestras aulas tenemos que ir haciendo cortes que para nosotros tienen el nombre de postas de pausas atencionales, para otros pueden tener el nombre de recreos mentales. Lucy, ¿qué es esto? A ver. Bueno, esto está comprobado científicamente, no lo decimos nosotros ni lo hacemos en la mitad de la clase porque somos payasas y nos gusta entretener al público, no viene por ahí. Nosotros, bueno, a Rosler lo amamos porque nos parece súper motivador. Copiamos textual de él que dice que es darle al hipocampo un tiempo para procesar la información recibida. El hipocampo es la puerta de entrada a la memoria y esa puertita necesita bajar la sensación esta de agobio, de cansancio y demás, para poder abrir esa puertita y que pase a la memoria a largo plazo todo lo que estuvimos viendo y escuchando. Entonces, estas pausas, que pueden tener distintos formatos, porque pueden ser pausas de movimiento, pausas de relajación, pausas de repaso, o sea, puede tener distintos formatos, son fundamentales, sobre todo cuando tenemos a lo mejor, bueno, en la universidad se te va a complicar un poquito, hay que buscar alguna estrategia un poco más seria, como para que no te tomen, no digan que enloqueciste, pero hay muchas, tenemos libros enteros de pausas atencionales que son interesantes para las distintas edades. Vamos ahora a hacer una con ustedes, les vamos a proponer una, como para que su hipocampo descanse y que puedan guardar todo lo que vimos hasta ahora en su memoria a largo plazo. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a dar una definición y ustedes tienen que tratar de decirme cuál es la frase, el refrán o a qué me estoy refiriendo. Concéntrense, atención. El globo oftalmológico del poseedor torna obeso al bruto vacuno. Son dichos conocidos. Son dichos populares. A ver, dichos populares. A ver. ¿Cómo lo traduce? El globo oftalmológico del poseedor torna obeso al bruto vacuno. Es un refrán, chicas. Es un refrán. Vamos más, Lucy. ¿Yo lo digo? ¿Digo a ver, algo? el que quiera. A ver, Fabiola. El ojo del amo engorda el ganado. Muy bien, Fabiola. Muy bien. Muy bien. Vamos con a otro, a ver. A ver, prestar atención a este. La ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al órgano cardíaco. Ojo que no ven, corazón que no siente. Muy bien. Hola, bien, la Maru. Hola, Maru. Hola, ¿cómo les va? Llegué tarde. Cavidad gástrica satisfecha, víscera cardíaca eufórica. Panza llena, corazón contento. Muy bien. Me encanta lo de víscera cardíaca eufórica, me parece genial. Vamos con otra. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jacundo. Esa más difícil. En casa de Rey, cuchilla de palo. No. No. Chicas, son las 7 de la tarde, no me da el cerebro hasta ahora. Esta es más difícil, Maru, es fácil. Crónica en el seno ambiental. Tormenta. Ay, Dios mío. ¿Al mal tiempo, buena cara? Muy bien. Bueno, Muy como estas hay infinitas, hay de relajación, hay pausas para respirar, hay muchísimas. Hacemos una solita como para que vean la importancia de relajar un poco, bajar un poco la guardia, reírnos un ratito, para poder seguir adelante, porque ahora viene la maratón. A ver, una cosa, Lucy, que la veo a Maru. Maru, en realidad, es una experta en ABP. No sé qué hace acá, tiene que venir a dar la charla con nosotros. No, yo no soy experta, a mí me gusta escucharla. Sí. No. Ella trabaja en nivel inicial y nosotros nos nutrimos mucho
de lo que ella hace para traer marco teórico a ABP. Trabaja, como les dije, en jardín y hace cosas maravillosas donde puede plasmar estos pasos de una manera increíble con los nenes más chiquitos. Así que Maru se va a aburrir un poco acá con esto, que ya lo vive todos Entré los más días. tarde porque estaba en una reunión en el jardín, pero quería escucharlas igual. Y el libro, para el que no leyó el libro, es un viaje de ida. Léanlo porque es genial. Yo lo tengo en el bolso todos los días de mi vida y si no me sale algo, igual tengo a Lucy que la llamo y me ayuda con ideas. Pero a veces en nivel inicial lo que es difícil es buscar las preguntas o buscar los tickets de salida o las actividades de metacognición, pero se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Y Maru está un escalón por arriba porque ella entendió la importancia de registrar y la importancia de ir evaluando el proceso. Y eso es lo más difícil de lograr a nivel docente porque nos cuesta mucho escriturar. Y Maru encontró una forma espectacular de escriturar. Justamente hablábamos hoy en la entrada con el Genially. ¿Quién era? Sí. Jimena era que decía que se había olvidado de cómo usar el Genially. Bueno, Maru es vos llamame y yo te ayudo, te lo hago en 2 minutos. una experta. Bueno, ahí establecimos el contacto. Jimena, Maru, se ha formado una pareja. Yo no tengo problema, a mí me encanta. Disfruto mucho de hacerlo. Lo único, la manera de registrar, yo siempre le digo a todo el mundo, no es cuando terminas el proyecto. Antes de empezarlo yo ya armé el Genially. Y el día que salgo con la pregunta pertinente o con lo que tenga que empezar el proyecto, ya estoy documentando. Uno documentar cuando terminó el proyecto es imposible. Si vas en jardín es mucha imagen, mucha foto, mucha cosa. Pero hay que empezarlo el día antes de empezar el proyecto, creo yo. Bien, esto que trae Maru van a ver que va a ser uno de los requisitos claves cuando uno trabaja con ABP, ¿sí? La idea de hoy, ustedes saben que son 2 encuentros, es en este primer encuentro poder hacer una introducción de por qué es necesario trabajar con ABP, esto que vimos de los desafíos del mundo de hoy y la enseñanza de habilidades, tener una visión general de cómo es un paso a paso muy, muy genérico y por lo menos quedarnos hoy, esperemos llegar con el tiempo, en la primera fase del desarrollo de ABP, que es cómo pensamos el proyecto y cómo lo planificamos, para en la clase, en el encuentro siguiente, seguir con las últimas etapas de esta estructura, ¿sí? Así que, una vez que hicimos este recreo mental, ahora tomamos oxígeno, vamos a hacer un barrido volando, no se asusten porque después va a ir despacito. Cuando pensamos en ABP, pensamos en estos pasos entonces. A ver, Lucy, arrancamos. ¿Cómo son los pasos? En realidad lo van a ver nombrado de distintas formas. Si ustedes leen distintos autores, los van a ver nombrado, especificado de distintas maneras, pero en sí nosotros lo sintetizamos así porque nos parece que es un lenguaje accesible, fácil y está como metodolizado, que es lo que por ahí cuesta un poquito más. Bueno, para trabajar por proyectos lo más importante, los que ya nos escucharon, disculpen, pero bueno, lo más importante es tener una idea. Partimos de una idea. ¿Cuál es la idea que tenemos acerca del proyecto que queremos trabajar? Entonces, primero localizar la idea, ya vamos a ver cómo encontrar esa idea. Esa idea hay que transformarla en problema, porque acuérdense que ABP viene a resolver situaciones problemáticas. Si no estás resolviendo una situación problemática, estás haciendo una actividad, no estás trabajando por ABP. Es requisito que tengas un problema a resolver. Una vez que determinaste cuál es esa idea que querés desarrollar y cuál es el problema que vas a presentar, haces una planificación borrador, que como decimos con Iván es muy borrador, pero de verdad. Es una hoja toda rayada, cuando vos te despertás en la madrugada y decís, viene por acá, escribís en ese papelito, cuando vas al baño y se te ocurre una idea, escribís en ese papelito, es una planificación borrador. Tuya, personal, no se la podés mostrar ni a la directora, a nadie. Esa planificación borrador, con esa planificación borrador, te presentás a los alumnos. Vos tenés la planificación borrador guardada para vos, y le presentás a los alumnos el problema. Entonces, a partir de ahí, empezás como a reformular un poco todo lo que vos venías pensando y soñando. Y ahí incorporás los aportes de los alumnos, que ya vamos a ver que los alumnos te pueden incorporar aportes en 2 sentidos.
Uno, en base a los saberes previos, que tenés que tener claro que si ya lo saben, o sea, eso puede servirte para resolver el problema, y también en cuanto a la estructura del proyecto. Una vez que tenés los aportes de los alumnos, ahí haces una planificación integrando esos aportes, y ya es una planificación un poco más presentable, un poco más socializable, ya estás en condiciones de mostrársela a alguien, porque ya no está tan borrador. Ya la podés hacer en la hoja de carpeta o en tu cuaderno de planificación. Ya ahí empezás como a redondear un poco la planificación. Y acá viene una etapa que creo que somos nosotras las únicas que la impulsamos, pero a nosotros nos parece que es clave, que le llamamos socialización. Todavía no hiciste nada del proyecto. Solo tenés la planificación borradora y la planificación integrando aportes. Eso es lo que vos le contás a alguien, le presentás a alguien. Puede ser a una persona del colegio, puede ser a todo el colegio, puede ser a un grupo. ¿Por qué hacemos esto? Esto sería, les contamos que vamos a trabajar en este proyecto. Nos proponemos resolver esta pregunta. Y vos decís, ¿y para qué hago esto? Lo haces porque eso te compromete. Una vez que dijiste eso, tenés un montón de gente alrededor tuyo esperando que ese proyecto prospere. Entonces la parte de socialización es clave. Lucy, A partir de ahí, sí, es importante esto, no confundirlo con la presentación final del proyecto. Acá lo que estamos haciendo, elegimos a alguien, después lo vamos a ver paso a paso, pero como dice Lucy, cuento lo que voy a hacer. A veces un grado se lo cuenta a otro, pero digo, bueno, a veces hay un espacio también que se llaman paredes que hablan, que después lo vamos a ver. Cuarto está trabajando o se propone trabajar con tal problemática, porque van a ver que después hay otra etapa de sociabilización que es cuando se termina el proyecto, ¿sí? Igual vamos a ir pasito a pasito. No se imaginan el impacto que tiene esto que les estamos proponiendo. Parece como, uy, otra cosa más tengo que hacer. Ya vamos a ver cómo hacerlo, van a ver que no es tan complicado, pero no se imaginan el impacto que tiene a los fines de concluir con el proyecto. Luego vienen las actividades. Todas las actividades que hagamos tienden a resolver la pregunta, o sea, resolver ese problema que nos planteamos al principio. No hacemos actividades porque sí, hacemos actividades que tiendan a resolver esa pregunta. Y finalmente viene la presentación final. Es importante esta presentación final porque ahí podemos llegar a decir que no resolvimos la pregunta, no resolvimos el problema, o sí lo resolvimos y cómo lo resolvimos. Entonces, ese es el efecto de hacer la presentación. Este es un barrido rápido. Nosotros ahora vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de estos, digamos, escaloncitos. No lo vamos a hacer todo hoy. Vamos a llegar hasta socialización hoy. Sí, Ivana. Una cosa, Lucy, para tener en cuenta. Muchos docentes creen que trabajar por proyecto es algo por fuera a mi materia o a mi secuencia. O sea, digo, yo doy clases por un lado y por otro hago algún proyecto transversal. Eso puede ser un proyecto transversal, pero la propuesta que nosotros traemos es que me tengo que animar, hoy decía Fabiola, aunque sea un proyecto en el año o 2 en el año, la idea es que como es una estrategia más, yo la tengo que usar para enseñar parte de lo que tengo que enseñar en mi secuencia. ¿Se entiende la diferencia? Porque todo lo que vemos cuando nosotros recorremos escuelas es, bueno, esta es mi clase y aparte hago un proyecto. No, yo tengo que elegir de toda mi planificación anual algo, y vamos a ver de dónde puede surgir la idea, para trabajar en proyectos, pero no por fuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, Lucy. Entonces, arrancamos paso a paso. El primer paso, entonces, es tener una idea. Y uno dice, una idea, miren esto. La mejor forma de tener una buena idea es tener muchas ideas. Está bueno que tengas muchas ideas para poder abordar un contenido, ya vamos a ver, por proyectos, y después que te quedes con una. La idea no es tener una sola y agarrar esa primera que se me ocurrió. Cuantas más ideas tengamos, mejor. Vamos a ver de dónde puede surgir la idea. La idea, básicamente, esto que decía Ivana recién, puede surgir de un contenido o una habilidad que el docente desea enseñar o desarrollar en sus alumnos. No va por fuera del diseño curricular, no va por fuera del programa.
vos podés tomar uno de esos contenidos y decir, en base a esto voy a trabajar, porque quiero que aprendan esto, porque quiero que desarrolle esta actividad, esta habilidad. Fíjense que a lo mejor en este caso un contenido puede ser respiración, en el caso del primer nene, o un contenido como el de jardín puede ser, bueno, acá están con el tema de la contaminación del agua y demás. Entonces la habilidad puede ser la investigación, puede ser el método científico. Entonces, pueden hacer de él, miren, acá tienen otra habilidad. A lo mejor la habilidad que yo necesito es que registren, es que tomen nota. O sea, la habilidad la determinás vos. Puede surgir de, a ver si puse acá, puede surgir de... Pues, sí, una cosa que decíamos al principio, y hoy Fabiola también lo planteaba, en febrero, y teniendo en cuenta ese diagnóstico, lo más importante es que le guste al docente. Entonces, si es la primera vez que nosotros queremos trabajar con un proyecto, lo que digo es, a ver, agarro todos los contenidos que tengo que dar. Con ABP se trabajan habilidades, pero para empezar a trabajar es muy difícil separar al docente del tema contenido. Entonces digo, una cosa cualquiera. A mí me encanta la célula, no me gusta, a mí este tema me voy a animar y este tema lo voy a preparar como proyecto. Entonces, la idea, esto que dice Lucy, ¿de dónde vino? De mi planificación. Yo voy a preparar esta unidad. Pero también la idea puede venir de otras cuestiones, ¿sí? Espera que primero tengo esta foto, por ejemplo, en este caso, para los más grandes, era la entrevista, desarrollar la capacidad de enfrentarse a una entrevista laboral, por ejemplo. Esto es a nivel secundario, entonces, bueno, vino todo el proyecto por ese lado. Sandra no nos deja mentir porque la primera vez que lo hicimos, Sandra era la encargada del proyecto de salida laboral, un proyecto hermoso con sexto año del secundario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso es de literatura, era en base al libro leído, elegir el capítulo que más te había interesado y a partir de una maqueta, hacer el recorte de los elementos claves de ese capítulo y a partir de ahí tenías que contar todo el capítulo y la profesora estaba evaluando ese contenido, esa habilidad. Fíjense en este caso, por ejemplo, ¿qué les parece que cuál pudo haber sido la idea que tuvo, que generó este proyecto? Es una orquesta. Puede ser cualquiera, porque lo que tiene ABP es... Puede ser que la idea surgió de música y era una orquesta, o si no, ¿qué puede ser? ¿Qué tienen puestos los personajes? Puede ser... ¿Eh? Son los cabezones, sí. Pudo haber sido desde el área de plástica, desde el área de arte, que tenían que generar esos cabezones. Pudo haber sido desde Molina Campos, porque en realidad son los cabezones de Molina Campos. En realidad, con esto habían hecho almanaques de fin de año, por ejemplo, en base a estas fotos que le iban sacando a los personajes. Entonces, fíjense cómo la idea puede ser, de acuerdo al profesor que aborde diseñe el proyecto que se le ocurra, puede venir de distintos lugares. Ahí está también, energía en movimiento, ponele. Ahí tenés otro contenido conceptual que podés llegar a trabajar, que puede ser la idea que te genere. Pueden hacer del interés espontáneo de los alumnos. En este caso, por ejemplo, la idea el proyecto surgió a partir de la propuesta de los chicos, era la época que se habían puesto de moda las salas de escape, entonces empezaron a hablar de las salas de escape, la profesora dijo, bueno, hagamos una sala de escape. La verdad es que era de matemática el proyecto, pero bueno, no importa. Miren de dónde le vino la idea. La idea surgió, digamos, del recurso que iba a usar para después poder abordar el contenido. Lucy, por eso es tan valioso el diagnóstico, porque esos intereses, la profe o el maestro lo pudo sacar de ese diagnóstico inicial donde le preguntaba qué les gustaba, ¿sí? Tomó una estrategia como la sala de escape, pero con contenidos de matemáticas. La idea nació
de un interés de los estudiantes. Bien, ¿de dónde más, Lucy? Ellos en realidad creían que estaban jugando a hacer una sala de escape, pero estaban resolviendo, resolviendo todo, incorporando las habilidades matemáticas que la maestra quería que incorporen, pero hecho de una manera distinta, o por lo menos que a ellos les resultó más placentera. Puede surgir la idea de efemérides, de días de calendario escolar. Esto es lo más fácil como para empezar a trabajar. Si nunca trabajaste por ABP, tomar un efemérides es bastante sencillo. Bueno, en este caso están las abuelas que se sumaron a Puntadas de Libertad, se llamaba, tenía que ver con el 25 de mayo, las abuelas están tejiendo escarapelas para los niños, ¿verdad? Este Maru es de este año, ¿te acordás? Maru, ¿estás? Sí, estaba mirando la foto porque como no veo mucho. Eso es la parte de jardín, sí. Es un espacio integral de aprendizaje, le decimos nosotros en nivel inicial. Es un espacio que se piensa con un montón, en este caso era sobre texturas, queríamos hablar sobre las telas, entonces lo hicimos como inicio. Iniciamos como situación problemática con un espacio integral de aprendizaje. Ellos exploraban libremente y después en la sala retomábamos algunas partes de este espacio integral para, por ejemplo, trabajar texturas, tinturas, y salían experimentos científicos. Es muy largo el proyecto, pero partió de esa situación problemática que es un espacio integral de aprendizaje. Pero en realidad venía a partir de la efemérides, porque terminaba con, en realidad, el objetivo era ver sí, es muy largo para las vestimentas, la ropa en la época colonial. Sí, hicimos comparaciones de la ropa en la época de la colonia con la ropa actual. En realidad estábamos trabajando telas. Miren por dónde arrancó, seguimos con que si la idea surge de efemérides. La interacción entre los distintos niveles, por ejemplo, que a los chicos grandes no les gusta actuar, les encanta actuar, es mentira que no les gusta disfrazarse o caracterizarse. Cuando Sandra vea los rostros va a decir, uy, mira quiénes eran. Bien. O en la bandera estamos todos, un proyecto en la bandera estamos todos, ahí tienen otro de efemérides, les estamos mostrando algunas vinculadas con efemérides. La idea puede surgir de sucesos o acontecimientos que afectan a la institución. Acá estamos con nivel primario, el pasto que no crecía en el parque, la desesperación de la directora del momento porque crezca el parque, entonces bueno, se crearon los guardianes del parque, bueno, y ellos plantaron su propio césped para que no sea un páramo el recreo. Acá tenemos otros sucesos que afectan a la institución, por ejemplo, chicos que a media mañana se descomponían porque ingresaban muy temprano a la escuela y después de un diagnóstico determinamos que era porque no desayunaban. Entonces, bueno, todo el proyecto giró en torno a los desayunos saludables, con una nutricionista, o problemas con las redes, entonces graficar el efecto, o digamos, cómo las redes nos van como chupando, involucrando a todos. Esos son sucesos que afectaron a nuestra institución, ¿verdad? Puede ser que la idea surja del proyecto institucional de la escuela, por ejemplo, un cumpleaños de la escuela. Vos podés cantar el himno, izar la bandera, decir palabras alusivas, soplar las velitas, irte a tu casa, o aprovecharlo y hacer un proyecto, por ejemplo, nosotros lo que trabajamos fue cada grado, cada nivel, desde jardín hasta secundaria, a cada uno le tocó una etapa de la historia de la escuela en la Argentina. Bueno, acá está el grupo que le tocó en la época de la inmigración, porque nuestro colegio es un colegio italiano, ¿verdad? Pero digo, se hizo un proyecto institucional vinculado con el festejo del cumpleaños de la escuela. Puede ser que responda a una propuesta comunitaria o algún encargue relacionado con alguna propuesta sociocomunitaria. Por ejemplo, puede tener que ver con, siempre hacíamos caminatas saludables, y en este caso se vinculó la caminata saludable con un pedido que nos habían hecho de colaborar con unas escuelas, bueno, escuelas muy particulares de un sector muy particular de Buenos Aires. Pero ¿por qué le decimos que proyecto? Porque se presentó como una problemática. Entonces las bolsas que ven ahí eran, cada una tenía una cartita dirigida a la persona que iba a recibir la bolsa. O sea, no es una actividad suelta. Se plantea como una situación problemática, no vamos a entrar en detalle, y toda la actividad viene en función a eso. Y una cosa, sí, que las disciplinas que están involucradas
eligieron un contenido específico para trabajar, porque si no parece que hacemos actividades sueltas. En este caso, lengua tenía el tema de la carta, la comunicación, entonces se plegó a este proyecto porque tenía un contenido. Si un estudiante o un alumno no sale de un proyecto habiendo aprendido lo que el docente se propuso que aprenda, no sirve, porque es una actividad comunitaria solamente. Acá hay contenido y habilidad. Igual, después van a haber proyectos todos desarrollados para ir viendo, porque estamos rejugados con el tiempo, Lucy, hoy estamos más mal que nunca, ya sé. Puede surgir de algo que traigan los medios de comunicación que informa algún hecho o problema, como decía Ivana, lo del incendio, los incendios actualmente desencadenan, ahí está, ¿no? ¿Cómo construir una sociedad mejor? Fue el problema y en realidad tenía que ver con conflictos ambientales. Bueno, bien, ya sabemos de dónde sacar una idea. Si no teníamos ideas, ahora bueno, ya sabemos por dónde ir buscando ideas. Ahora viene el momento de transformar la idea en problema. Y esto es por ahí la parte más difícil, porque transformarlo en problemas que necesiten acciones para resolverlos, ese es un problema. Ese es el corazón, en realidad, de ABP, transformar la idea en problema. En realidad, sí, en realidad la mayoría de los docentes nos dicen, pero sí, yo presento así la primera parte de la secuencia, vieron que se llama actividad disparadora, actividad inicial, siempre presento con alguna situación problemática. El tema es que en ABP la situación problemática se tiene que presentar con una pregunta provocativa, que no sea dicotómica, es decir, que la respuesta sea sí o no, y que sea trascendental y esté vinculada a alguna problemática real de la comunidad o del propio estudiante. Ustedes van a ver que lo más difícil de armar es la pregunta, porque no es preguntar por una idea previa, sino es preguntar por algo que convoque a ese estudiante y que lo pueda responder cualquiera. Acá siempre nos detenemos porque, como dijo Imaru, es el momento más difícil. Es una pregunta, si querés, Lucy, vamos avanzando, que hay un ejemplo de pregunta. Fíjense, se quería trabajar la efeméride de el Día de la Bandera, pero no se preguntó quién era Manuel Belgrano, qué es la bandera, sino fíjense la pregunta, ¿por qué crees que la bandera nos une? Eso lo puede preguntar o lo puede responder cualquier estudiante. La diferencia entre una pregunta disparadora en ABP y en una secuencia es que la pregunta en ABP nace de una mirada más subjetiva en lugar de estar vinculada al contenido. Es una pregunta que me hacen a mí como alumno, que yo puedo responder, pero tiene que estar tan bien hecha porque después yo tengo que traccionarlo al contenido y a la secuencia que quiero enseñar, ¿sí? Entonces, por eso es tan difícil. ¿Vemos algunas más, Lucy? Por ejemplo, se trabaja desde jardín perfectamente, tenemos miles de ejemplos con Maru a la cabeza que se puede generar preguntas disparadoras desde jardín. Acá tenemos algunas que, fíjense, por ahí van un poco más grandes, ¿por qué vivir juntos? Te puede disparar un proyecto de lo que quieras, ¿por qué vivir juntos? Vos después traccionás el contenido que quieras a partir de ahí. Entonces, la respuesta va a ser, vos tenés que resolver el problema de por qué vivir juntos, pero para eso, en el medio, tenés que haber resuelto un montón de cuestiones. Una cosa, Lucy. Sí. Esto tiene que ver con lo que les explicó Lucy antes. Cuando yo me senté sola en mi casa a hacer la planificación borrador, pensé la pregunta, pero ya sabía los contenidos que quería enseñar. Si no, la pregunta puede ser cualquier cosa. Yo hago una pregunta subjetiva, pero ya tengo planificado que mi contenido y mi habilidad va a ir por este lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Cada una desde su área puede hacer la pregunta ¿por qué compartir? Y traccionar un proyecto distinto. O sea, no necesariamente, ay, porque es lindo, porque sí vamos a ser mejores amigos. No, si trabajás desde economía, desde, no sé, contabilidad, si trabajás desde, o sea, de tu materia, esa pregunta te puede servir para lo que vos quieras. Fíjense, ¿qué buena noticia te gustaría escuchar? Y de ahí también, imagínense que podés traccionar contenido de prácticas del lenguaje y demás.
Esta era, ¿cuándo soy más humano? ¿Soy más humano cuándo? Bueno, miren ejemplos de desafíos planteados de otra manera. Este, por ejemplo, es un proyecto de UNICEF. ¿Dónde guardan los pueblos sus secretos? Miren qué interesante es la pregunta esta, para trabajar, bueno, desde arquitectura, para trabajar museos, hasta, no sé, lo que se les ocurra. ¿Quién se robó el dinosaurio? Otro proyecto también que lo pueden indagar, que es interesante. ¿Cómo funcionan las cosas? Ese ya es Perkins, ¿no? ¿Por qué lloran los ojos? Imagínense, anatomía, biología, lo que quieran. ¿Tendrán conciencia los robots en el futuro? ¿La sangre, un delivery del cuerpo? Bueno, estas son algunas de las preguntas que propone Rebeca Nijovic, que nos parecen súper potentes para traccionar un proyecto por detrás. Pero el problema no necesariamente se tiene que presentar con una pregunta. También se puede presentar de otras maneras. Por ejemplo, una situación de simulación o con situaciones problemáticas narradas. Sí, esto es súper interesante. Pueden ser para el área de ciencias naturales, sí, o para el área de sociales, matemática, una situación problemática donde haya personajes que tienen que resolver un problema y a partir de ahí ver cómo este personaje lo resolvió e ir traccionando el contenido. Les digo uno, por ejemplo, hay una situación problemática que se usa para trabajar medios de transporte que arranca con un gerente de un banco que se encierra, queda encerrado en el tesoro del banco y tiene un poco de oxígeno y hay que conseguir una llave que está en otro lado, qué medio de transporte tiene que usar para llegar. ¿Se entiende lo que decimos? Son situaciones que parece que estamos jugando, que hablando de otra cosa, pero que después tracciona un verdadero contenido a desarrollar, ¿sí? Lucy, nosotros vamos a tener que ajustarnos. ¿Qué hora es, Ivana? Porque son 7:30, entonces vamos a tener que ajustarnos tenemos hasta las 8. No, hasta 7:30. No, no es hasta las 8. Hasta las 8. Es hasta las 8. Perdón. No me corras, Ivana. ¡Ay, Ivana! No, me confundí con el otro, que teníamos que dar, ya estaba re preocupada porque nos falta un pedacito. No, vamos a llegar. Perdón. Vamos, entonces. Bueno, Le veo algunas caras, en este momento, las caras medias preocupadas. ¿Hay algo en particular de hasta acá que no se comprende? Porque este es el corazón de ABP. ¿Hay algo que no se entiende? ¿Hay algo de la pregunta que queda ahí dando vuelta? No. Jimena, Fabiola, sí. Es súper claro. Yo estoy pensando cómo cambiar la mente de los docentes que ya están a punto de jubilarse, quieren terminar y no pueden con esto, no pueden. Mira, Fabiola, lo que nosotros vemos es que no todos van a poder, no todos, pero siempre va a haber alguno que va a arrancar. Y después, con Lucy nos gusta una imagen, ¿viste? Cuando cae la gota que hace, bueno, en gestión hay también una ley del 70-30, hay siempre un porcentaje que no vas a poder subir. Lo importante es que alguno se suba, y hay muchos caminos, pero empezando por un proyecto en el año, uniéndose 2 maestros, es despacito, lo importante es arrancar de a poco, por eso decimos, no pretendamos cambiar la escuela de golpe, ahora todo ABP, no, arranquemos, a ver, un proyecto en el año, elegí el contenido que te guste, te ayudo, vamos a redactar juntas la pregunta problematizadora, acá el directivo también tiene un rol fuerte en ayudar a que esto ocurra, ¿sí? Y la pregunta que es lo más difícil, a mí, por ejemplo, jamás me salió sola, nunca. Bueno, ¿ves? Ahí nunca, está. jamás. Siempre me tengo que sentar con Sonia, que es mi directora, con Alejandra, mi directora, con mis compañeras. Nunca en tantos años me salió sola una pregunta. Es medio imposible, me parece, cuando se piensa en equipo es más fácil. O preguntando, ¿vos qué te parece? Qué sé yo, pero a mí jamás, por ejemplo, me salió sola una pregunta, nunca. Fabiola, y se me ocurre también, por ahí como directivo, aflojar en el sentido de a lo mejor no pedirle toda la secuencia, ni exigirle la planificación. A lo mejor
paso a paso. A lo mejor Sí. en algún momento que haga la actividad planteando el problema, aunque quede no haga ahí. todo el circuito. Fíjate, cuando veas todo el recorrido, fíjate a ver si la podés subir a una partecita de la secuencia. Bien. Como para que de a poquito vaya como permeando. Porque igualmente a los chicos les sirve. Porque ya motiva distinto, ¿entendés? Aunque, porque si nos ponemos exquisitos en que tiene que estar absolutamente todo, por ahí no lo vas a lograr. Y el que no es directivo y es profe o es maestro, animarse a decir, porque después van a ver lo que ocurre. Cuando se genera esta dinámica, lo que ustedes reciben es distinto también. Entonces ahí se van a entusiasmar. Hay que animarse. Miren, Vemos acá, fíjense. a mí una cosa que me apasiona de ABP es que cuando salen de la escuela y la mamá le pregunta, ¿qué hiciste hoy? Te dice, ay, hoy filtramos el agua, ay, hoy, no sé, trabajamos con las telas. O sea, tenés cosas para contar. A diferencia de una clase tradicional. Cuando salen de una clase tradicional, la mamá le dice, ¿qué hiciste hoy? Nada. Para mí, la clave es esa. Te juro que si trabajaste por proyecto, cuando salen, algo cuentan. Porque estimulaste otras inteligencias, estimulaste otros sentidos, vas a ver qué te pasa. Y eso es re gratificante. Cuando ve que sale y le cuenta a la mamá, o que sale con algo en la mano y la mamá dice, ¿qué es esto? No, porque vamos a hacer tal proyecto. Ya está. La maestra dice, ah, bueno, es como que le cambia la mirada. Fíjense que este ejemplo, para que se den cuenta, ahí está clarito. El tema es del diseño, contaminación ambiental. Pero fíjense cómo se lanza. ¿Se puede acabar el agua del planeta? Eso es una pregunta que es subjetiva en última instancia, porque yo puedo decir sí, no, ¿se entiende lo que la diferencia? A empezar con, si alguno es del secundario también, la pregunta disparadora o la situación problemática puede venir unida a un video que termine con una pregunta, puede venir alguien a presentar y termina con la pregunta, ¿sí? Bien, seguimos, Lucy. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Sí, espérame que... miren este que es muy lindo por ahí para secundaria, este está todo, como es, está escriturado. Cómo vivir sin energía eléctrica por un largo tiempo, y en realidad donde lo aplicaron, lo que hicieron fue cortar la luz intencionalmente. En la escuela. Los dejaron sin luz en el aula y se armó toda la discusión, y qué hacemos y qué no hacemos, internet, no internet, y a partir de ahí trabajaron los contenidos que tenían que abordar. Yo no me acuerdo si era de secundario o era de universidad, pero... era en una universidad Era sí. universitario este problema, y sí, está escriturado, es muy interesante porque lo lanzaron, en lugar de lanzar la pregunta se instaló porque le cortaron intencionalmente la luz. Estuvo buenísimo. Bueno, acá tienen algunas preguntas por ahí. ¿Qué cosas te dan miedo y por qué? Esta la usamos mucho porque desencadena un proyecto de sociales vinculado con feudalismo, y después toda la vinculación con cómo vivimos actualmente en los country y demás. ¿En qué lugar te sentís seguro? Maru, estás de jardín, pero apela también a todos los tipos de vivienda y demás. ¿Por qué los ojos lloran? ¿Dónde duermen las estrellas? ¿Para qué sirve el dinero? Ahí tenés alguna para disparar situaciones problemáticas con chicos más grandes. Bueno, ¿por qué nadie tiene ojos amarillos o rojos? Imagínense para biología. Bueno, preguntas como estas es lo que dice Maru, te tienen que ayudar a pensarlas. La idea es que detrás de esa pregunta está todo lo que se tiene que enseñar y se tiene que aprender. Eso lo queremos recalcar, porque si no parece que hacemos una pregunta loca y no enseñamos nada. Y como dijimos, ABP es una estrategia más para enseñar un contenido y una habilidad, ¿sí? Bien, vamos al otro paso. Bueno, ahora sumamos una etapa más. Tenemos la idea, la transformamos en problema, hacemos la planificación borrador, que como les dijimos, es bien borrador. Buscas, indagas, qué puedo hacer, qué puedo aplicar, todo lo que se te ocurra, haces tipo torbellino de ideas y vas anotando así, desprolijamente en una hoja. Cuando más o menos tenés eso claro, acá mirá, la planificación borrador, empezás a pensar en un nombre para el proyecto. ¿Qué actividades realizarías vos crees para resolver esa situación?
cuál podría llegar a ser el producto final, según tu criterio, porque vamos a ver que después, cuando asumen el aporte de los alumnos, capaz que va por otro lado el producto final. Cómo y a quién le podés comunicar el proyecto, todas estas son cuestiones con las que tenés que soñar. Es eso con lo que te vas a dormir, en lo que pensás cuando te vas a dormir, que te da vuelta en la cabeza y no te deja dormir, bueno, todo eso. ¿Cómo podemos evaluar si cumplimos cómo vas a evaluar? Todo eso tiene que estar en esa planificación borrador. Y ahí viene la parte en que se lo presentamos a los alumnos. Todavía no tenés claro, no tenés definido qué vas a hacer. Sí tenés claro qué vas a enseñar, o sea, que hay un marco que vos querés enseñar y una idea de lo que a vos te gustaría hacer. Eso lo tenés que tener bien claro, porque si no, cuando recibís la idea de los estudiantes, no sabés para dónde ir. Vos tenés que tener una idea completa en esa planificación borrador. Y ahora decís, bueno, chicos, a ver, tiro la situación problemática, ¿sí? En el momento de presentación a los alumnos es clave, porque si no captás la atención ahí, no lo captás más. Es donde tiro esa pregunta que pensé, ¿sí? Y por eso la pregunta apela a cuestiones personales. No se resuelven no son googleables los problemas, porque si son googleables, ya está. Si está resuelto, ¿para qué me voy a motivar? O sea, por eso es importante que la pregunta problematizadora te movilice algo a vos a nivel personal. No le cuento todo lo que yo puse en mi planificación, solo lanzo el problema disparador y desde ahí arranco y desde ahí se empieza a indagar a los estudiantes. Fíjense algunos ejemplos de lanzamiento de la situación problemática. Puede ser un personaje que venga del pasado, de otro contexto, a contarles el problema que tiene. Simplemente un rincón en un salón que ya cambia, entran, ya evidentemente saben que van a trabajar con cuentos de pirata. O puede ser un profesional que venga y que plantee cuál es la situación, puede ser no sé, un médico, odontólogo, lo que sea. Fíjense, personajes de este tipo, les fascina porque salen de la cotidianidad. A los más chiquitos. A los más chiquitos, las maestras enloquecidas, siempre disfrazadas, les fascina. Y miren esto, por ejemplo, cómo se presenta, se lanza un problema, por ejemplo, en un nivel secundario. Nada. Entran al salón, dice, lanzamiento de cohete. Parte 1, crear un cohete. Te doy 20 minutos. Parte 2, lanzar el cohete al aire. Bienvenidos. Acá están los elementos, arreglate. A partir de ahí se generó todo el proyecto, pero fíjense el modo de presentación, ellos probando, indagando y demás, fíjense cómo tuvieron que generar luego las actividades como para poder llegar a los contenidos que la profesora quería desarrollar. 2, 4, 6, 8, 10, 11, Fíjense. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hay alguien que está a ver, aquí en silencio. Estamos con una pregunta disparadora. Ahí silencié. Ahí está. Ya la silencié. Bueno, entonces, hasta ahora tenemos la idea, la transformamos en problema, hicimos la planificación borrador, se la presentamos a los alumnos. Ahora bien, en el momento tenemos que sumar los aportes de los alumnos. Es muy normal trabajar con la ronda, es muy fácil trabajar con la ronda, se puede votar, a ver determinadas cuestiones, cómo las decidimos, y fíjense que los alumnos van a hacer aportes en 2 sentidos, Ivana, vamos. Aportes. ¡Ay! Me silenciaste también, Lucy. Perdón. Sacar de la presentación. Hay todo un mito de que solo se trabaja con proyectos y porque es todo el interés de los estudiantes. No, ustedes vieron que trabajar por proyectos tiene que ver con un sentido también del docente, pero sí tiene que haber exclusivamente un momento en donde el estudiante participe, ¿sí? Entonces, participa en 2 sentidos. Particularmente, cuando yo tiro la pregunta disparadora, el alumno puede seguir repreguntando. ¿Qué otras preguntas se le ocurren con respecto a esto? ¿Sí? Es el momento de indagación, súper valioso, porque nos estamos metiendo sin querer por el lado del contenido. Si yo digo, ¿por qué los ojos lloran? Y digo, ¿y esta pregunta? ¿De dónde puede venir? ¿Qué otras preguntas se les ocurren parecidas a estas? Me va a dar la idea de por dónde el estudiante
puede ir, ¿sí? Pero lo más importante también es que el estudiante participa en el diagrama de lo que se llama la arquitectura del proyecto. Una vez que lanzamos la pregunta disparadora, decimos, bueno, ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, digo, lloran las lágrimas de los chinos, son de la misma forma que las lágrimas, digo cualquier cosa, chicas, que las lágrimas nuestras. ¿A dónde vamos a averiguar eso? ¿Sí? Vamos a la farmacia a preguntar si hay gotas exclusivas. Digo cualquier cosa, ¿eh? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para resolver este problema? ¿Qué nombre le podemos poner a este proyecto? ¿Qué actividades podemos hacer? Eso que yo tenía en mi planificación borrador, lo empiezo a trabajar con los estudiantes. ¿Ven? ¿Qué nombre le podemos poner a esto? ¿Cuál puede ser el producto? ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Qué tiempo puede durar? ¿Quiénes son los responsables? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a tomar para entonces sí hacer nuestra planificación definitiva y comparar lo que nosotros habíamos escrito con lo que ellos nos dicen, y ahí darle forma. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Ivana, ahora Sí. viene lo de la conformación de equipos de trabajo. Bien. Si querés lo pasamos, ¿querés que lo pasemos? No sé, como vos... Sí, después esto lo ponemos en la segunda etapa, Lu. Lo ponemos, querés. si querés, en la próxima, En la acordémonos, próxima, ¿eh? sí, que Acordémonos de eso. esto después lo vamos a unir a la segunda, ¿sí? Bien. Avanzamos entonces. Una cosa que traía Maru, que es clave, es que yo registro paso a paso. Entonces, cuando presenté la pregunta, ahí puedo sacar una foto, puedo registrar lo que me dicen, puedo grabar un audio. Ese momento inicial lo tengo que registrar para después poder armar toda mi trayectoria del proyecto. Lucy. Bueno, entonces, ahora ya tenemos los aportes de los alumnos y ahora podemos hacer una planificación integrando aportes, que puede tener distintas formas de presentación. A nosotros nos gusta trabajar con preguntas, porque bueno, de hecho cuando estábamos en la dirección teníamos todo el PEI armado con preguntas directamente. Porque la pregunta te saca toda esa tecnocracia que por ahí hace que te pongas nervioso y que no pasó. Si yo te digo, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el contenido? Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿qué querés que los chicos aprendan? ¿Qué? ¿Por qué querés que lo aprendan? ¿Para qué querés que lo aprendan? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuándo? ¿Quiénes van a intervenir? ¿Cómo lo vas a gestionar? Fíjense que es lo mismo que del otro lado está con título. Yo te pongo cronograma tentativo y a vos se te vuela la peluca. En cambio te digo cuándo y tranquilamente podés responder a la pregunta. Quiero hacerlo, terminarlo el 15 porque lo quiero mostrar el 20, porque... puede ser el esquema con preguntas, puede ser con los títulos como tenemos acá. Eso es importante acordarlo institucionalmente, porque está bueno que todos manejemos por ahí un mismo esquema de planificación. Una cosa que Lucy dijo y que creo que es muy valioso, no hagamos que la burocracia elimine la posibilidad de hacer un proyecto. Lo más simple, siempre tiene que estar claro qué quiero enseñar, cómo, por qué y para qué, pero lo más simple para que un docente o ustedes no sientan que hacer una planificación me traba, que la burocracia traba la idea y el proyecto, ¿sí? También puede ser que la planificación sea un registro narrativo, en donde, bueno, vos decís, yo quise desarrollar, o sea, tenía que abordar el siguiente contenido. Para eso me propuse esta pregunta. O sea, es lo mismo, está todo lo dicho anteriormente, pero vos vas contando el paso a paso, que tiene un valor impresionante, porque lo vas haciendo a medida que van surgiendo las cosas. Esto de registrar en el momento. Hoy por hoy no hay excusa, tenés el teléfono que graba todo el tiempo, te mandás un audio vos misma y te queda registrado, bueno, estoy pensando que en realidad en lugar de hacer esto podía haber hecho tal cosa, o tal nene me respondió tal cosa cuando pregunté tal, bueno, todo eso tiene que ver con un registro narrativo. Algunos nombres o posibles títulos para proyectos de nivel inicial, después si quieren se los mandamos, algunos nombres. Bueno, acá está el gran libro de los refugios, lo pusimos como ejemplo porque tenía que ver con la pregunta, ¿dónde te sentís seguro? Y bueno, el producto final fue el gran libro de los refugios.
de nivel primario, por ejemplo, algunos títulos posibles para proyectos de nivel primario. Una cosa, Lucy, fíjense que estamos hablando de dos elementos. Una cosa es la pregunta disparadora, después en el segundo encuentro vamos a hablar de los requisitos, la situación problemática, y otra cosa es el nombre del proyecto. Son dos cosas súper valiosas, ¿sí? Por un lado, la pregunta, que es lo más difícil, pero el nombre del proyecto tiene que ser tanto o más creativo que la pregunta que voy a hacer, porque va a impactar también, ¿eh? Eso es clave. Después lo vamos a ver también en el segundo encuentro. Ahí tienen la cartelería, como para que se vea que no necesariamente es cuestión de recursos. De recursos. Nivel secundario, algunos nombres de proyectos. Y bueno, acá tenemos, mira, de tal palo tal astilla, tiene que ver con un proyecto de ciencias naturales. Hay proyectos institucionales también que se pueden desarrollar y que pueden abarcar a toda la institución. Ahí les pusimos algunos, vamos a verlos con imágenes. Este que arrancó como Oigo tu canto en el mío, en realidad quedó como nombre Coro de Abuelos. O sea, por más que era muy creativo el título, pero bueno, es el Coro de Abuelos, así quedó. Otro proyecto es el de los padres referentes, por ejemplo, que en pandemia se transformó y siguió vigente. La presencialidad en pandemia se puede hacer igual. Bueno, y llegamos ahora a la etapa de la socialización, que era lo que les decíamos hoy, que es un escalón que nosotros agregamos que por ahí no está siempre. ¿Por qué lo ponemos? Algunas cuestiones. Esa socialización no tiene que ser muy larga, porque el objetivo en realidad es comprometerte a resolverlo, tener en cuenta a quién y cómo lo vamos a comunicar, si lo hacen los estudiantes mejor, y siempre recuerden designar reporteros. Está bueno que ellos mismos vayan registrando lo que está pasando. Por ejemplo, miren esto. Los nenes que le cuentan a Freddy, el director general, que van a hacer determinado proyecto, ya está, o sea, no hay chance de que Freddy no pase por el pasillo y les pregunte cómo va el proyecto de contaminación ambiental, por ejemplo. O puede ser que un curso o los participantes del proyecto se lo cuenten a todo el turno, en este caso un proyecto de literatura, o, fíjense, o que les entreguen un folleto diciendo, esto es lo que nos proponemos, podría llegar a ser, o que con una canción presenten, vamos a trabajar en base a este proyecto, queremos resolver esta situación problemática, o que se caractericen y digan, nosotros a lo largo del mes de mayo vamos a trabajar cuáles son los juegos, cuáles eran los juegos, o queremos indagar cómo vivían los niños en la época colonial, o puede ser un tango remixado simplemente para introducir lo que va a ser trabajar con inmigración en sexto grado, por ejemplo. Bueno, eso no hay forma, o sea, ya impactó de tal forma que ya el proyecto, o sea, ya va a ser un éxito, no hay vuelta, no tiene cómo no ser un éxito. Recuerden que estamos en una fase donde presentamos la pregunta, armamos lo que íbamos a hacer y ahora estamos contando lo que queremos hacer con este proyecto. No arrancamos todavía con ninguna actividad, es solo el inicio. Bien. Bueno, ahora vendría un momento metacognitivo, no lo vamos a hacer, pero miren, les vamos a mostrar para que vean que el momento metacognitivo se puede hacer en cualquier nivel, primer grado, el cubo. Fíjense, algo que me sorprendió, tira el cubo y luego de la clase, de acuerdo a donde te cae, ¿por qué trabajamos en equipo? Fíjense cómo lo podés trabajar con los nenes, por ejemplo, en este caso de primer grado. Miren esta, les tiramos esta, no la vamos a hacer ahora, pero miren esta estrategia qué linda, es la de la brújula. La brújula. Norte, este, oeste y sur. La N de necesito saber, la E de me emociona o estoy emocionado con, qué objeciones tengo en base a lo que vi en la clase, qué sugerencias para seguir adelante. Esta es una linda estrategia metacognitiva, por ahí que para secundario te puede servir, o para chicos más grandes te puede servir. Bien. Bueno, vamos a ver, Ivana, ¿por dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? A ver, vamos a hacer una cosa, Lucy. Si lo hacemos como estrategia metacognitiva, Dale. ¿se anima alguien a ver el itinerario del proyecto, a contarnos qué aprendieron hasta acá? Porque tuvimos unos pasos, es la metacognición de ustedes. ¿Quién se anima? Siguiendo el camino de la BP,
¿Qué vimos hasta ahora? ¿Cuáles fueron los pasos? En 2 o 3 momentitos, en lugar de hacerlo Lucy y yo. ¿Se anima alguno? Dimos algunos pasos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué aprendimos hasta acá? ¿Nadie? Muy Lucy, vamos mal. Y si no se desmutió Fabiola, estamos arruinadas. Estamos arruinadas porque... Fabiola, te necesitamos. Porque Fabiola siempre nos salva, y Maru. Pero... Tiene la posta, pero yo no quiero aburrir, por eso. Que hable Fabiola. A ver, Fabiola, ¿qué entendimos hasta acá? Breve. El primer caminito, o la primera postita es la idea. Bien. Pueden ser varias ideas. Quiero pensar algo para desarrollar, ¿qué se me ocurre? La idea. Bien. Que no tiene que ser distinta a un contenido del diseño curricular. Tiene que ser un contenido del diseño, pero con otra característica, como presentarlo como mágicamente. Muy bien. Para esta idea, ¿qué cosas quiero hacer? Puedo comenzar con una canción, puedo llamar a alguien que venga a dar una charlita, puedo llamar a una persona que haya tenido esa vivencia, puedo pensarme de arbolito, ahí, planifico, borrador, voy al baño, me acuerdo, anoto, todo eso, todo sucio, un borrador muy sucio. Muy bien. No, me olvidé del problema que está acá abajo. Pero lo presentaste al problema, está bien. Eso es lo que... ¿Qué cosa quiero enseñar? ¿Qué cosa quiero resolver? ¿Y cómo hago una pregunta problematizadora, copada, atractiva, para que todo el mundo se emocione y se motive? Muy bien. Yo escribo mucho todo eso. ¿Y qué hago? Hola chicos, ¿cómo están? Miren, aquí traigo una idea, les quiero contar, pero ojo, también quiero que piensen conmigo porque esto es algo que tenemos que construir juntos. Los chicos me escuchan y ahora es el momento de ustedes. Aportes de los alumnos, todo es importante. Para no desordenarnos voy a anotar. ¡Ay, qué linda esa idea, esta idea! Hago otro borrador todo sucio, lleno de cosas. Ahí me voy tranquila a mi casa, me preparo un matecito y digo, ¡wow! Ahora tengo que planificar seriamente todo esto que todos dijeron, que yo dije, que aquel aportó, que la de música dijo, yo quiero participar, bla, 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 bla. Y me voy en ese camino de la realización, de a poco, puede que sea de a tramos, puede que no salga divino todo junto, pero ahí estoy hasta lo que ustedes dicen, la socialización. Muy bien. Muy bien, Fabiola. Muy bien. Quiero trabajar con Fabiola. Bueno, ¿viste? Esto que Fabiola nos contó, mirado de otro momento, es hasta aquí es donde fuimos llegando. Muy bien, ¿sí? La idea se transforma en el problema. Este es el corazón de la BP, hago mi planificación borrador, se la presento a los alumnos, recojo los aportes, hago la planificación integrada y le cuento a alguien de mi comunidad qué quiero hacer. Hasta ahí llegamos hoy, nos faltan el último tramo, ¿sí? Muy bien. Nos falta la parte de actividades, la parte de la presentación final y vamos a trabajar con evaluación. ¿Cómo evaluar cuando trabajamos por ABP, que también es un cuestionamiento que hacen mucho, sobre todo los profesores que se quejan porque dicen que de dónde obtienen la nota? Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajar con evaluación también en la clase próxima. Muy bueno, bien. Ivana. Bueno, ahora sí estamos en horario. Sí. Yo les saqué una foto a las chicas antes de empezar y ahora les acabo de sacar la foto y bueno, acá tengo las dos fotos. El antes y el después. Aunque en realidad esperamos que haya sido así, que hayan empezado con la melena despeinada y que ahora tengan la melena un poquito más aplacada, un poco más serena. Porque sentimos que empieza a asomar la manito de las que se quieren subir a la montaña de ABP, ¿no? O sea, ya se ve esa manito asomando ahí, agarrándose de algo de esta capacitación que les pudo haber servido.
Bien, nos parece ese primer paso a veces el que más cuesta, pero fíjense qué lindo esto, ¿no? Creer y crear están a solo una letra de distancia. No podemos iniciar algo si no estamos convencidos nosotros, ¿eh? Entonces, pero hay que animarse, hay que animarse. Y pequeños pasos, ¿m? No tiene que ver con los recursos, fíjense esto, podemos hacer cosas maravillosas sin nada, y con recursos también, pero no pensemos en los obstáculos, sino en las ganas, vayamos pasito a pasito, como hoy decían, fíjense la imagen que sigue, nunca subestimen los pequeños pasos, si no se animan con todo, con algo, como les decía Lucy, porque lo más importante es que cuando ustedes ingresen a la escuela, con Lucy elegimos una frase que nos gusta mucho, dice: una vez al negro Fontana Rosa le preguntaron, ¿qué deseas para tu hijo? Y él respondió: deseo que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. Nosotros deseamos que sus estudiantes, sus alumnos, los vean felices cuando están en la escuela. Ellos a ustedes y ustedes a ellos. En tiempos tan difíciles, donde estamos abrumados, la alegría, el estar compenetrado en algo que nos gusta, el trabajar con otros, puede hacer la diferencia. Así que los dejamos con esta frase, les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos acompañen. Con Lucy podemos hablar 10 años, pero queríamos cumplir con el tiempo, por eso yo estaba tan preocupada, porque siempre nos pasamos del tiempo y nos retan. Igual Entonces, hoy tenemos la ventaja de que tenemos una más la semana que viene, o sea que todo lo que nos quedó lo podemos abordar. Y lo mismo, preguntas que se les ocurran. Ahí está Fabiola con la mano en alto. A ver, Fabiola. Fabiola, a ver. Y ya cerramos. A Se me ver. está ocurriendo, estamos casi ya a pocos días del Día de la Tradición, y estábamos con los chicos ensayando estrofas del Martín Fierro, porque van a hacer una clase abierta a los papás. Entonces, bueno, en todo el marco este del Martín Fierro, que era muy bien. Así que les quiero recitar, ya que este es un espacio creativo también, Me algo que me encantó. vino ahora, que es cortito, pero sintetiza lo de hoy. Dice así: A ver. hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, que es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. ¡Uy, qué cierre! Ya con esto, Lucy. Me encantó. No hay más que decir. Cerramos. Gracias, Fabiola. Gracias por este cierre. Y gracias a todos por este encuentro, ¿sí? Si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves para cerrar. Si tienen preguntas, piénsenlas. Vamos a terminar el itinerario, ¿sí? Y les agradecemos de corazón estar acá, la buena onda, la predisposición. Y gracias por acompañarnos. Bueno, no falte gracias. Fabiola, porque si no, ¿qué? ¿Quién nos recita, Fabiola? Fabiola, pensá uno o cada uno piense algo para arrancar en el próximo encuentro, a ver si encontramos algo del Martín Fierro, no sé, pongámonos a tono. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Nos vemos. Hasta luego.